el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. La adoración congregacional de los verdaderos adoradores de Dios, según la enseñanza apostólica, se puede definir como la actividad de los verdaderos creyentes que, unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo, rinden a Dios sinceramente la alabanza, el honor, la gloria, el homenaje y la sumisión que Dios se merece por la gloria inefable de su ser y sus obras maravillosas, especialmente por la magnificencia de su obra redentora en Cristo. El objeto de la adoración es el Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La actitud de la adoración es una actitud reverente, sincera y simple. El contenido de la adoración es lo que Dios ordenó, solamente lo que Él manda en su palabra. Ya que esta es la adoración que Dios acepta, ¿a qué se debe que algunas iglesias no le adoran de esta manera? En parte esto se debe a la irreflexión y trivialidad que caracteriza a nuestra generación. Se debe a la irreflexión y trivialidad que caracteriza a nuestra generación. Muchos en la iglesia han sido profundamente influidos y afectados por la irreflexión y la trivialidad de nuestra época. Nuestra generación no se destaca por sus profundas reflexiones y extraordinarias acciones. No se destaca por sus héroes o grandes pensadores. Hoy no se admira el buen carácter, sino la personalidad. Debido a la tecnología, cualquier individuo puede convertirse de la noche a la mañana en una celebridad, aunque sea un tonto, inculto o inmoral. Aunque no abundan los grandes pensadores, nuestra generación tiene un número muy alto de estrellas del cine o de la farándula. La gente se entretiene siguiendo de cerca la vida, el éxito o el escándalo de estas celebridades de nuestros días. El éxito o fracaso de sus películas o de su música o de la dieta diaria de algunos de estos artistas es en lo que la gente hoy tiene su mente. Así está nuestra sociedad. El deporte también ocupa y cautiva la atención de millones de personas. El deporte para ella se ha convertido en su Dios y es el propósito para algunos, el propósito principal de su existencia. Por otro lado, gran parte de la tecnología hoy se usa principalmente para divertir a la gente. Mucho de lo que se presenta en la televisión son programas triviales, entretienen, pero muchos de ellos no ayudan a desarrollar las capacidades intelectuales de su audiencia.
Generalmente embotan la mente, contaminan el corazón e indisponen a los televidentes contra la enseñanza de la palabra de Dios. La gente se sienta a ver los programas o las películas de la televisión como espectadores pasivos, esperando lo próximo, lo que ha de ocurrir. Sin mucho esfuerzo, absorben como esponjas y gradualmente adoptan las ideologías, las costumbres, los hábitos y el estilo de vida mundano que se promueve en la televisión. Los malos hábitos del televidente, los programas, los anuncios y las películas de la televisión en muchos casos han contribuido grandemente a producir una generación irreflexiva. Muchos no quieren ejercitar sus mentes en aquello que demanda un profundo esfuerzo mental. Prefieren divertirse con cosas triviales o relajarse para que otros les entretengan. Esperan que la televisión o cualquier otra cosa les entretenga. ¿Crees tú que mentes saturadas de tonterías, de cosas triviales o frívolas o de pensamientos vanos están preparadas para adorar a Dios como Él manda en su palabra? ¿Crees que estas personas tendrán mentes despejadas y un corazón dispuesto para involucrarse y entregarse a una adoración que demanda un gran esfuerzo mental y espiritual? Claro que no. Probablemente Dios no sea el objeto principal de sus pensamientos. En tal situación no pueden apreciar la santidad de Dios porque sus mentes están saturadas de las tonterías, las vanidades y la impureza a la que se exponen mientras ven los programas o las películas de la televisión, del cine o del internet. Si estas personas vienen a la iglesia en esa condición, lo que desearán o buscarán es un ambiente relajado, que no demande mucho de ellas y que no espere un gran esfuerzo mental o espiritual por parte de ellas. Lo que estas personas buscan es tener un tiempo divertido que les anime a sentirse bien consigo mismas antes de volver a el entretenimiento y la cultura de la televisión. Pastor, pero yo conozco que hay gente que se dedica a estudiar muchísimo. Sí, es verdad, yo también lo reconozco, eso es una realidad. Pero cuando miramos nuestra sociedad en forma general, ¿qué es lo que encontramos? Gente que no quiere esforzarse a usar su mente, a pensar con profundidad. ¿A qué se debe que muchos cristianos no adoren a Dios en sus respectivas iglesias como Él manda en su palabra? En parte esto se debe a la irreflexión y la trivialidad que afecta a nuestra generación. En segundo lugar, se debe al espíritu egocéntrico predominante de nuestra generación. ¿A qué se debe que muchos cristianos no adoren a Dios en sus respectivas iglesias como Él manda? En parte se debe al espíritu egocéntrico predominante de nuestra generación. No solamente a la irreflexión, sino también al egocentrismo.
El hombre de hoy vive centrado en sí mismo. Lamentablemente ese espíritu egocéntrico ha afectado a un buen número de cristianos profesantes al punto de ser desleales al Señor. Su preocupación o interés principal realmente no es glorificar a Dios. No buscan ni ponen su mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas terrenales. Su corazón principalmente busca la satisfacción de sus deseos, gustos o lo que ellos consideran son sus necesidades. Muchos van a la iglesia con sus mentes llenas de pensamientos vanos y cosas triviales. No están preparados para adorar a Dios. Cansados porque se acostaron tarde viendo la televisión, no tienen deseos ni las fuerzas para alabar al Señor bíblicamente. No quieren ceñir su entendimiento para presentar a Dios los sacrificios espirituales que Él demanda de ellos en la adoración. No desean cantar himnos saturados de verdades bíblicas que demanda de ellos un esfuerzo mental y espiritual para poder recibir máxima edificación. No, ¿qué es lo que hay hoy en día? Repetición de diferentes expresiones que no dicen casi o nada. No desean cantar himnos saturados de verdades bíblicas, que demanda de ellos un esfuerzo mental y espiritual. No solamente el usar la mente, sino también estar en comunión con Dios y decir, Señor, dame luz para entender tu palabra. No. Lo que ellos buscan es ese tipo de música que les avive, que les lleve a sentirse bien y que sin mucho esfuerzo de su parte les lleve a tener una experiencia emocionante en el culto de adoración. Estas cosas determinan la manera en que ellos supuestamente adoran a Dios. En vez de centrarse en Dios para contemplar, admirar el esplendor de la gloria divina, como ésta se revela en su palabra y sus obras, en sus excelencias o perfecciones, en la persona y obra de Cristo, en las bendiciones espirituales con las que Dios nos ha bendecido, los lugares celestiales, se centran en sí mismas, en lo que les apela y satisface la carne. Una persona centrada en sí misma, sus gustos e intereses, no puede adorar a Dios como Él manda en su palabra.